Al final, si me lo permiten, yo no tengo ningún inconveniente en dejar esta presentación en disposición del capítulo San Luis Potosí de la Barra para que si desean compartirlo, pues bueno, no hay ningún problema y no hay que respetar ningún derecho de autor. Muchas gracias. ¿Cómo está entonces la estructura de este tratado? Pues yo la diría que está bajo ese esquema de publicidad que está en las páginas de las Secretarías de Estado del Gobierno mexicano, pues son dos partes. Una del tratado en sí mismo, que sería la versión inicial que fue originalmente firmada, ratificada, aprobada y ratificada, y otra que es el protocolo modificatorio y que juntos hacen un todo. El tratado tiene un preámbulo con notas significativas de buenas intenciones, consta de 34 capítulos. Y para lo que a nosotros interesa, dentro de esos 34 capítulos, algunos de ellos tienen sus propios anexos. El capítulo 23, que se refiere a la parte laboral, tiene su anexo 23A, que establece una serie de obligaciones concretas y específicas para el Estado mexicano. Y también el capítulo 31, que se refiere a las sanciones, tiene sus propios anexos, el 31A y el 31B. Independientemente de estos anexos a esos capítulos específicos, el tratado también cuenta con 13 anexos, 8 instrumentos bilaterales, el acuerdo de cooperación ambiental y, por supuesto, finalmente, como una segunda parte, el protocolo modificatorio. Es importante destacar que buena parte del cambio de este tratado se centra en que, a diferencia del TLCAN, los temas trabajo y ecología hoy sí forman parte del mismo tratado. En el TLCAN, la parte laboral y la parte ecológica no eran parte del tratado, eran los llamados acuerdos paralelos al TLCAN. No formaban parte de él, eran simples acuerdos. En el TLCAN, los mecanismos de solución de controversias eran ineficaces, a grado tal que durante 20 y tantos años de su vigencia jamás hubo ninguna sanción. Yo tuve hace quizás 20 años, ya no recuerdo, la oportunidad de formar parte de un panel en la solución de controversias. Dentro de ese esquema estaba contemplado que cada parte de las contendientes tenía que designar un panel de expertos independientes, así muy pomposamente llamado, y entonces fui invitado por el gobierno mexicano para participar como integrante de ese panel de expertos independientes. Me acompañaron ahí, o fuimos parte también, nuestro querido amigo Luis Díaz Mirón y el maestro Joy Robaina, y los tres anduvimos paseando por el país viendo si efectivamente existía o no libertad sindical. Ese era el tema de aquella disputa, y conocimos algunas juntas para identificar si había o no en todo el país esa libertad sindical, que obviamente no existía, pero pues no hubo absolutamente ninguna trascendencia, no hubo ninguna relevancia, no pasó absolutamente nada. Especialmente los norteamericanos se dieron cuenta de eso, de que el incumplimiento de las normas del TLCAN eran normas imperfectas, que no tenían sanción alguna y que en consecuencia pues se podían incumplir de manera olímpica, y durante todos esos años no pasó absolutamente nada. En cambio, en el actual tratado, el TEMEC, Tratado México, Estados Unidos, Canadá, versión español, el tema laboral es central, es fundamental, es relevante, y puso especial atención el gobierno norteamericano en este tema, porque además, hay que decirlo, los sindicatos norteamericanos han puesto mucho acento en esta parte de las obligaciones laborales para el Estado mexicano y en los métodos para la solución de controversias, de disputas, a fin de ellos salvaguardar lo que es las fuentes de trabajo que han migrado a México vía pues las maquiladoras, por ejemplo, esperar que se migre hacia tierras norteamericanas las inversiones y que eso genere mayores fuentes de ingresos con mayores trabajadores y, por tanto, engrosar la membresía de los sindicatos norteamericanos. Ellos han tenido una presencia importantísima, inclusive dentro de los congresistas se disputaron justamente sus favores, sus simpatías,
y han tenido ese especial acento. Nada nuevo, cuando se establece en el tratado una serie de disposiciones para que el Estado mexicano observe y respete ciertos derechos laborales, establezca salarios con ciertas características, garantice la libertad sindical de los trabajadores, no están buscando la mejoría en las condiciones de los trabajadores ni de los habitantes de este país. Sabemos muy bien que Estados Unidos pues tiene intereses y no tiene amigos y todo lo ve con la lupa del beneficio. Me acuerdo que cuando estaba yo en la preparatoria había mucho un pacto, que era el Pacto para el Desarrollo entre Estados Unidos y México. Y sí, efectivamente, era un pacto para el desarrollo, pero para el desarrollo de los Estados Unidos. Y así fue como ocurrió. Bueno, pues esto no es diferente. Realmente es un tratado que, si bien busca tener una negociación amigable y canales eficaces de comercio con los Estados Unidos, pues evidentemente que también padecemos las consecuencias de estar negociando con quienes son gigantes respecto de nosotros en el punto de vista económico, y que por ende tenemos que aceptar una serie de imposiciones de condiciones que no son benéficas, pero que tenemos que pechugar si el bocado lo permite. Entrando al punto central, ¿cuáles son las principales obligaciones y consecuencias derivadas del TEMEC? Son varias, y esto es prácticamente el contenido del capítulo 23 y buena parte de su anexo. Libertad sindical, negociación colectiva, representatividad y legitimidad del contrato colectivo de trabajo. Voto personal, libre y secreto. La parte del voto directo, que hoy está en la Ley Federal del Trabajo para la elección de las directivas de los sindicatos, entre otras cosas, no forma parte del TLC. Y si observamos toda esta parte colectiva, que como lo mencioné anteriormente, pues la verdad son imposiciones o son aspectos de naturaleza de lo que llamamos el derecho colectivo, pero se refleja, transmite y llega, por supuesto, a el derecho colectivo de los trabajadores individualmente considerados, porque de aquí justamente surge para ellos el derecho, por ejemplo, respecto de la libertad sindical, de elegir pertenecer a un sindicato, de elegir pertenecer al otro o simplemente no pertenecer a ninguno de los dos. Y hay quien también menciona, o bien, en ese ejercicio amplio de su libertad sindical, pertenecer a más de un sindicato. Negociación colectiva, que es también el respeto del empresario, del patrón, del empleador, hacia el trato con el sindicato que sea el que tenga la titularidad del contrato colectivo de trabajo. Nada de que está bajada la cortina, debo de negociar contigo. La representatividad, igual es la actuación, se traduce en la actuación protagónica, personal de los trabajadores de un sindicato, de tal manera que pueden votar todo lo que el sindicato decida. Reside en consecuencia ya no en el líder del sindicato, sino en los trabajadores, la toma de las decisiones. Ya por ahí están rayando la pantalla, les pido por favor que no lo hagan para que tengamos una sesión amigable, y si se puede bloquear que los demás tengan compartir pantalla, sería sano, mis queridos amigos de San Luis Potosí. El voto personal libre y secreto, si ustedes observan toda esta parte que está ya contenida tanto en nuestra Constitución como en la Ley Federal del Trabajo, reformadas en el 2017 y en el 2019, viene en buena parte de allí, de allá se deriva, de allá viene bajando, así es de que no es novedoso ni es espontáneo, sino que es parte del cumplimiento de las obligaciones que están contenidas en el TEMEC. También se establece la implementación de un modelo de justicia laboral independiente, rápido, con garantías procesales para las partes y con medios de impugnación. Sabemos que en la materia laboral, en el nuevo modelo de justicia laboral, los recursos prácticamente no existen, los recursos procesales o intraprocesales no existen, y que todo va al amparo en términos del artículo 107, fracción quinta de la ley de amparo, siempre y cuando sea impugnable hasta el final del auto. Y existe, por supuesto, algún recurso dentro del procedimiento que es contra el secretario instructor, pero limitado en realidad, no tiene
las características de una segunda instancia. Establece también el TEMEC el centro independiente del depósito y registro del contrato colectivo de trabajo. ¿Qué es lo que tenemos hoy en nuestro Centro Federal de Conciliación y Registro Federal y que en materia local son los centros de conciliación? Un dato que destaco aquí y que yo no he escuchado mucho que se cuestione respecto del eventual cumplimiento del TEMEC es que ese centro es independiente, centro independiente del depósito de registro. ¿Independiente de quién? Pues independiente del Ejecutivo, del gobierno, de la administración pública, que es el jefe del Estado, el jefe del Ejecutivo. Y la verdad es que sabemos muy bien que la conformación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, por más que se establezcan las leyes que tienen independencia, autonomía de gestión, etcétera, es un organismo público descentralizado. Y como tal, en términos de la Constitución y de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, forma parte de la administración pública. Quien lo designa es prácticamente el Ejecutivo mediante el proceso de designación de los altos funcionarios que pasa por el tamiz de la confirmación o ratificación del Congreso. Pero así que digamos que es independiente, pues por supuesto que no lo es tanto. Y para muestra, pues tenemos que hoy día, pues todos los organismos públicos descentralizados, evidentemente están bajo la directriz jerárquica, autárquica del jefe del Ejecutivo, al punto tal que también los organismos constitucionalmente autónomos, pues ya ni tan autónomos porque están en la mira y se pueden desaparecer teniendo el Ejecutivo, pues todo el aparato del legislativo proclive a sus posturas y entonces hay una gran vulnerabilidad hasta en los mismos organismos constitucionalmente autónomos. Y quizás este centro independiente, de acuerdo al diseño que fue el TEMEC, se refería a eso, a una autonomía constitucional, que sabemos que esta significa que no pertenece ni al Ejecutivo, ni al Legislativo, ni al Judicial. Pero así es como está y tiene ahí un SIC, entre paréntesis, con un semáforo amarillo. También se establece dentro del TEMEC el obligado respeto a las leyes laborales. Desde ahí también viene toda una secuencia vertical descendente, TEMEC hacia abajo, donde llega a la obligación de respeto a las leyes laborales, de tal manera que muy posiblemente hoy día también las reclamaciones a partir del día 1 de julio puedan fundarse inclusive del TEMEC como parte del bloque de constitucionalidad. No me parece que sea tan indispensable porque el respeto a las leyes laborales finalmente forma parte de nuestro marco constitucional, pero en fin. Algo importante es que se establece evitar el trabajo forzoso, infantil y discriminatorio. Y esto es relevante por lo siguiente. Existe en Estados Unidos la observación de que en la agroindustria hay trabajo forzoso y hay trabajo infantil. ¿Y por qué es relevante esto? Porque, según se suele por ahí rumorar, de aquel lado están esperando que el día 1 de julio entre en funciones el TEMEC para que, igual que nosotros estamos esperando que las juntas abran para presentar nuestras demandas, ellos también quieren presentar una reclamación por violación a estas disposiciones. No es una reclamación olímpica y sin intenciones. La intención es que México pueda no cumplir. Las empresas, las industrias que se dediquen a estas actividades o que lleven a cabo estas actividades de trabajo forzoso, infantil y discriminatorio pueden verse afectadas en el tráfico internacional de sus productos, ser bloqueados, establecer sanciones, imponerles tarifas arancelarias de la misma medida en la que fue el daño generado y puede llegar hasta el embargo. El embargo, confieso que la palabra embargo en el término del TEMEC, quiero pensar que no se refiere al embargo como un secuestro de bienes tal como lo conocemos en nuestros procedimientos jurisdiccionales, sino quiero pensar, y ahí mis amigos que son expertos en esto, que el embargo se refiere al embargo de bloqueo generalizado de ciertos artículos o mercancías. Se establece también dos tipos muy importantes para la solución de controversias. Uno, el normal, el mecanismo de solución de controversias entre los gobiernos. Y dos, un mecanismo de respuesta rápida. Este fue insertado en el protocolo de modificación. Y este mecanismo de respuesta rápida es
algo que hasta en un plazo de 6 meses puede llevar a cabo, puede concluir con medidas que impongan justamente el bloqueo del tráfico de mercancías, la imposición de multas, la imposición de sanciones, el establecimiento de tarifas arancelarias, sin que haya una gran oportunidad de defensa, porque además, como ya muchos han dicho y voy a mencionarlo más adelante, ante una denuncia que puede ser anónima, a través inclusive de una hotline, o sea, teléfono, con algunos indicios de verificación o de certidumbre, pueden detonar que se bloquee este tráfico de mercancías, que se multe a la empresa o que se suspendan las actividades de la empresa en cuanto al tráfico internacional. Con un aspecto gravísimo, gravísimo, que en este mecanismo de respuesta rápida se presume, voy a decirlo al revés, como dice el TEMEC, el Estado acusado debe demostrar que no incurrió en la falta imputada. O sea, aquí no existe nada del principio de presunción de inocencia, aquí no hay ningún pro homine, aquí si a un Estado le imputan, y particularmente a México, el incumplimiento de una norma, de entrada es uno culpable, a menos que se demuestre lo contrario. Pero entre tanto se demuestra lo contrario, como es en principio culpable, se pueden llevar a cabo medidas que son justamente las que en términos mercantiles y comerciales afectan, pero que tienen un impacto en todo lo que es la base laboral. Digo, finalmente todas las empresas para operar requieren trabajadores y son los que al final de cuentas en la cadena productiva vienen a recibir las afectaciones o los beneficios de una empresa que funciona adecuadamente. Se establecen también sanciones comerciales a nivel sector, industria o planta, o algo muy importante, en las cadenas productivas. ¿Qué significa esto? El Estado mexicano, por ejemplo, tiene prohibido producir mercancías que tengan trabajo forzoso o infantil. Pero también tiene prohibido importar mercancías o parte de ellas que en su origen o en su proceso de elaboración haya existido un trabajo forzoso o un trabajo infantil. Esto es relevante y es importante porque además hay que tener un extremo cuidado en que si vamos a importar partes o aspectos completos para poder luego exportar a Estados Unidos y dentro de esa cadena de producción existe alguna cuestión de trabajo forzoso infantil, tenemos ya la responsabilidad como Estado, como empresa, como sector o como industria y las consecuencias son severas. El mecanismo de respuesta rápida. Como dije, se sanciona a plantas individuales y a empresas con aranceles, con multas, incluso embargos por incumplimiento ojo, el mecanismo de respuesta rápida tiene prácticamente 2 detonadores únicos para que esta se pueda aplicar. Violación al derecho de libertad sindical y negociación colectiva. No se menciona en ninguna parte del tratado la palabra huelga, como en tratados internacionales no existe porque cada país tiene su propia concepción, regulación y visión de la huelga, pero el derecho de libertad sindical y la negociación colectiva sin el derecho de huelga, pues pareciera no comprenderse, sería algo que estaría incompleto. Pudiera de ahí también desprenderse. También procede este mecanismo de respuesta rápida cuando hay violaciones repetidas de otras obligaciones laborales del TEMEC. Sí. Es decir, cuando hay una violación al derecho de libertad sindical y negociación colectiva, basta una sola para que esto detone el mecanismo de respuesta rápida. En cambio, cuando son otras violaciones, se requiere que sean de manera repetida. Decía yo, estos procesos pueden demorar 6 meses, que es velocísimo para una cuestión entre estados que llegara a establecer sanciones. Para poder llevar a cabo la supervisión de todo este esquema de solución de controversias que implique también el mecanismo de respuesta rápida y el otro procedimiento normal, hay organismos de supervisión y de solución de controversias. Existe un comité intersecretarial laboral, formado por supuesto por las entidades públicas de los estados, un consejo de expertos laborales y un comité específicamente de trabajo forzoso.
Vale la pena destacar que los famosos agregados laborales que estarían en las embajadas, en la embajada de Estados Unidos en México, y que se dice estarían supervisando el cumplimiento del TEMEC y de la reforma laboral en específico, no forman parte del TEMEC, sino que en las leyes que se implementaron en Estados Unidos, en sus órganos legislativos, para hacer las adecuaciones respectivas y las operaciones necesarias para el funcionamiento del TEMEC, fue ahí donde se estableció esta figura de los agregados laborales. Siempre ha habido agregados laborales de los países y específicamente de México en las embajadas, o siempre ha habido agregados, nada más que estos agregados laborales pues tienen una misión muy específica que bastante se ha cuestionado que sea una intromisión, una invasión a la soberanía nacional y pues una serie de aspectos. Sin embargo, lo cierto es que carecen de facultades, pero no dejan de ser una situación que incomoda, que me tenga que estar revisando a alguien más y que esté yo sujeto a la supervisión de otro, en el que pues no formó parte de los acuerdos que se habían tenido, sobre todo ese aspecto, no formó parte de los acuerdos que se habían celebrado. El mecanismo de solución de controversias general opera también con la libertad de asociación y negociación colectiva, con la supresión del trabajo forzoso si se viola, con la prohibición de importar productos elaborados con trabajo forzoso, la abolición del trabajo infantil, y mencionaba yo aquí, hay acusaciones para el Estado mexicano. Hay el Departamento del Trabajo de Estados Unidos lleva a cabo una vigilancia de la existencia de trabajo infantil en diferentes países y dentro de ellos México. Y hace 2 años, cuando menos, se estableció que en 10 actividades eh, existía trabajo infantil. Y este es el foco rojo que puede detonar la existencia de una queja, reclamación, entrando el día 1 de julio, porque en México existe el trabajo infantil en la agricultura, la agroindustria, específicamente en ellos creo que es el chile y alguna otra legumbre que se cultiva, es donde hay específicamente las acusaciones sobre ese aspecto. También el mecanismo de solución de controversias entra en funcionamiento cuando hay violación de las condiciones aceptables de trabajo, como son los salarios mínimos, las horas de trabajo y la seguridad social. El gobierno mexicano debe atender casos de violencia, ojo, o amenazas contra trabajadores relacionados con el intento de ejercer sus derechos que afecten al comercio o a la inversión en América del Norte. Y aquí tenemos que sacar a colación un tema que está en muchos abogados, defensores de los trabajadores y defensores de sí mismos, y traigo a colación el caso de la abogada Susana Prieto, hoy privada de su libertad, que llevó a cabo un movimiento intenso de protestas, de manifestaciones en la zona fronteriza norte con las maquiladoras, reclamando el famoso 2030, y donde hubo algunos actos pues severos, quizás hubo agresiones, quizás hubo violencia, y que hoy está siendo procesada por esos delitos y privada de su libertad. Es claro que esto ocurrió antes de que el tratado entrara en vigor, pero también es claro que va a estar vigente cuando el tratado entre en vigor. Y hay una cantidad importante de abogados, muchos de ellos muy respetables, que al margen de la justificación o no de las imputaciones penales para esta abogada, estiman que eso es un ataque a una defensora de los trabajadores y que van a acudir, por supuesto, también a estos esquemas, porque no nada más los norteamericanos se pueden quejar, también los mexicanos y los propios trabajadores mexicanos en contra del Estado mexicano. Y es una piedra en el zapato. México, el gobierno federal ha dicho, este es un tema local, es un tema de justicia penal, que no tiene nada que ver las imputaciones que se hicieron con el mal laboral. Pero además, el punto fino aquí jurídico es que el texto del TEMEC establece casos de violencia contra trabajadores relacionados con el intento de ejercer sus derechos que afectan al comercio o a la inversión en América del Norte. Es claro que las maquiladoras son parte sensible dentro del tráfico de comercio y mercancía con Estados Unidos, pero deberíamos entender con una concepción amplia y extendida el tema de los trabajadores y el intento de ejercer sus derechos para ampliarlo hacia sus abogados
Es un tema que no está definido. Yo en lo personal no lo veo así, pero puede ser que una interpretación pro homine o una interpretación amplia, garantista, extendida, pudiera comprenderla y entonces México tendría ahí justamente también ese problema de una posible violación. Decía yo que la demandada debe acreditar que no existe violación o afectación que le sea imputada y eso pues me parece que es bastante grave y delicado porque pues nos coloca en una absoluta desventaja tremenda. Este mecanismo de solución de controversias implica consultas. Cuando hay una denuncia, se hacen primero consultas. Y el objetivo es parar todo en la consulta para que el gobierno mexicano resuelva el tema de la queja. Porque si no lo resuelve, entonces se forma un panel, a partir del cual, después de un informe inicial y un informe final, emite una determinación. Y esa determinación puede ser evidentemente sancionadora. Es como nuestro procedimiento laboral, mejor resolvamos todo en la instancia conciliatoria y no lo llevemos al juicio, porque a lo mejor ahí quizá ve cómo nos va. Bueno, aquí el objetivo y parte de las medidas que se están recomendando para evitar sanciones derivadas del TEMEC es justamente resolver todo en las consultas. La sanción puede ser suspender beneficios mediante aranceles, y eso sí, si la sanción que se impone por el panel resulta excesiva, hay un recurso. El país afectado por una sanción excesiva, considerada así, emitida por un panel, tiene la facultad de pedir otro panel para que revise esa sanción establecida. Un tema más es que la Oficina de Aduanas de Estados Unidos, al recibir una denuncia, inclusive anónima, telefónica, con algunos indicios, por cierto, de veracidad, puede suspender, detener, evitar la importación de productos elaborados con trabajo forzoso. O sea, esto es también poner en manos del jefe de la Oficina de Aduanas de Estados Unidos esa facultad, ese atributo que tampoco está en el TEMEC. Y reitero, ahí sí, es al revés, la responsabilidad de demostrar el origen del trabajo forzoso es del importador. Decía yo, el Departamento del Trabajo publica listas y ahí tenemos problemas con el tomate y el chile específicamente, donde dice que en esos productos agrícolas hay trabajo forzoso e infantil. Dentro de estos esquemas de supervisión y de vigilancia y de cumplimiento, específicamente se establece como sectores prioritarios de vigilancia, pues evidentemente, si ustedes lo saben, son los que más le importan, más le interesan a la industria, corrijo, a los sindicatos norteamericanos. La aeroespacial, pues es donde está el dinero, los autos y las autopartes, las mercancías industriales horneadas, el acero y el aluminio, los cosméticos, la cerámica, etcétera. Es decir, las partes donde está la mayor inversión norteamericana que ellos quisieran repatriar hacia los Estados Unidos. ¿Qué hay que hacer? Vamos a la parte más importante quizás. ¿Qué hay que hacer para evitar sanciones? Hay que utilizar una serie de estrategias. Hay que establecer la vigilancia sobre el cumplimiento de las normas laborales. El patrón que en su empresa no se cumpla con la representatividad, con la proporcionalidad, con el voto personal libre y secreto, con la legitimación de los contratos, 4 años, que aunque el plazo es de 4 años, que por cierto viene también del TEMEC, ahí es donde está establecido los 4 años para que los contratos sean legitimados mediante el voto personal libre y secreto de los trabajadores, que expresen que están de acuerdo con este contrato colectivo. Bueno, el patrón, ¿qué es lo que tiene que hacer el empleador? Pues tiene que estar en una comunicación eficaz, continua y permanente con el sindicato para vigilar y asegurarse, sin que llegue a la intromisión, pero que se asegure que se está cumpliendo esa parte de las normas hoy que forman parte de nuestro derecho positivo mexicano. La libertad sindical, la negociación colectiva, el voto personal, libre, secreto, directo, no discriminación, no trabajo infantil, no trabajo forzoso. Reitero, no hay que entrometerse en la vida sindical y colectiva. ¿Cómo se puede lograr esto las empresas? Bueno, pues la verdad es que la recomendación es que busquen una auditoría que les observe, que les diagnostique dónde están mal y qué es lo que debe ser. Y ahí entramos los abogados laborales, que conociendo perfectamente bien la norma laboral, pues podemos estar al tanto de cuáles son las obligaciones, el catálogo de obligaciones que hay que cumplir para evitar que la empresa o industria vaya a ser afectada por una sanción que le inhiba la exportación de sus productos y que da al traste con toda su operación. Esa es la trascendencia.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Secretaría de Economía conjuntamente han establecido 5 puntos como recomendaciones para evitar las controversias laborales. 1. Diálogo con el sindicato para legitimar sus contratos colectivos de trabajo. 2. Censurarse y asegurarse, como lo decía yo antes, de que los sindicatos modifiquen sus estatutos para establecer el voto personal, libre, secreto y directo, la rendición de cuentas y la equidad de género en las directivas de los sindicatos. Deben de asegurarse, ojo muy importante, que no existan las cláusulas de exclusión por admisión o ingreso o por separación. Recordemos que las cláusulas de exclusión por ingreso o por separación consisten en que en muchísimos contratos colectivos, más antes que ahora, estaba pactado que solamente podrían ingresar a trabajar al centro laboral, a la empresa, aquellos trabajadores que formaran parte del sindicato. Entonces, era una condición para ingresar a trabajar que formaran parte del sindicato. Es la cláusula de exclusión por ingreso. No trabaja contigo nadie más que los que están agremiados en mi sindicato. Y 2, la cláusula de exclusión por separación consiste en que una vez que algún agremiado al sindicato es expulsado del mismo o abandona el sindicato, renuncia, o es expulsado porque faltó a los estatutos sindicales, a sus obligaciones sindicales, al ser expulsado, el patrón tenía la obligación de separar a ese trabajador de su empleo sin su responsabilidad, la responsabilidad del sindicato, pero una separación hacia el trabajador. Entonces, estas son las cláusulas de exclusión por ingreso y por separación. La cláusula de exclusión por separación ya fue declarada institucional por la Corte. La cláusula de exclusión por ingreso no lo ha sido porque no ha llegado el tema al acta, pero evidentemente es el mismo argumento para una como para la otra y además lo tenemos prácticamente como parte de la libertad sindical establecida en el TEMEC y por ende no puede prevalecer esta disposición en ningún contrato colectivo de trabajo, ni aún bajo la premisa de derechos adquiridos, porque no son derechos adquiridos, son obligaciones o derechos perdidos. Hay que evitar la injerencia patronal en los sindicatos y, ojo, no hay que interferir en los recuentos. El 80% quizás puede fluctuar de los recuentos en este país para decidir si una huelga prevalece o con qué sindicato quiere el trabajador que se ejerza la titularidad del contrato colectivo, son con intervención de los patrones que buscan tener el contrato colectivo con el sindicato que les sea más amigable, menos agresivo, menos pretencioso. Esto también puede dar lugar a violaciones al TEMEC y por ende a las sanciones que pueden afectar toda la planta laboral, la industria o un sector y evitar que funcionen mediante la exportación de mercancías. Alejandro Encinas mencionó recientemente que pronto, y debe ser antes del día 1 de julio, van a emitir una especie de checklist, un protocolo que establezca cuáles son los puntos donde se debe poner el acento cada una de las empresas para buscar estar cumpliendo al 100% las disposiciones del TEMEC. Este es el grueso de la información, es breve, es rápida, la he querido dar muy condensada, a efecto de que cumpla yo con el tiempo que se me asignó y pues quedar a sus órdenes, solamente puntualizar. Creo que por aquí lo puse, no lo puse. Dentro de el TEMEC, en el capítulo 23 y en su anexo 23A, se establece que si México no implementaba sus reformas a más tardar el día 1 de enero del 2020, podría postergarse la entrada en vigor del TEMEC. Esto ponía de relieve la presión y la obligación del Estado mexicano para implementar, no solamente para legislar, porque lo que los Estados Unidos y sus legisladores quieren no es una disposición legal, quieren la implementación operativa de las reformas laborales en todos estos sentidos. El año pasado, cuando se estaba justamente negociando toda esta parte del TEMEC, tuve la oportunidad de asistir a la casa de un muy buen amigo, abogado destacadísimo y de grandes niveles, donde asistió el entonces secretario del Trabajo, Campa. Una charla entre 9 personas, 9 colegas,
6 éramos abogados y los demás eran pues de algunas otras profesiones, y platicando muy coloquialmente con el entonces secretario Campa, secretario del Trabajo, pues le pedíamos que dejara ver, que nos mostrara qué es lo que tenía avanzado, y no nos los dejaba ver. Lo más que logramos fue lo que nos leyera algunas disposiciones, y dentro de ellas esta que les estoy mencionando, que es la parte final del anexo 23A, que condicionaba la entrada en vigor. Y no lo querían soltar porque, bueno, evidentemente tenían el gran problema de que quizás no cumplirían con esa disposición y andaban disputándola. Finalmente resultó trascendente porque el TEMEC no entró en vigor antes del día 1 de enero de este año, sino hasta después, pero deja entrever el celo y la secrecía con la que se manejó esa negociación, al punto tal que ya aprobado, solamente existía publicada en las páginas del gobierno federal en el idioma inglés y no en el idioma español, como no queriendo que el grueso de los mexicanos nos enterásemos de su contenido. Pasó algún tiempo antes de que lo publicaran en el idioma español. Y en alguna plática que también Oscar Cruz Berni llevó a cabo junto con mi querido amigo Antonio Montes Peña, que sé que por aquí anda, en la barra, platicaba justamente Oscar que estaba muy molesto, estaba bastante incomodado por la negociación de México del protocolo modificatorio, porque es ahí donde se establece justamente que México, en concreto, son modificaciones como si fuera una fe de ratas, al artículo tal se le agrega esto, con muchas notas a pie de página que también eran parte interpretativa relevante y que había que modificar, que México sería culpable, cuando menos presunto, antes de que se concluyese cualquier procedimiento. Y prácticamente el mismo mecanismo de controversia rápido también ahí está establecido. La verdad es que en ese protocolo, que no comprende únicamente la parte laboral, sino comprende muchas disposiciones del TEMEC, pues fue lo más lesivo para nuestro país. Amigos, pues es todo lo que les he traído para compartirles a ustedes. Créanme que me costó mucho trabajo porque no soy experto en comercio internacional ni en tratados internacionales, pero quise dosificarles y condensarles las partes más relevantes de las obligaciones y de las consecuencias laborales derivadas del TEMEC y la parte quizás más significativa en la que han coincidido CAINTRA, Coparmex, sobre cuáles son las medidas para evitar incurrir en un incumplimiento derive en sanciones. Pues muchas gracias, quedo a sus órdenes. Muchas gracias, maestro Gil. Hay algunas preguntas en el chat. La primera, tenemos a Gary Pérez. Gary, no sé si quieras usar el micrófono para hacerla de viva voz. Sí, con mucho gusto. Gracias, Gilberto. Pues muchas felicidades por la exposición. Y mi pregunta está referida a esta libertad sindical que al principio referiste, que inclusive, ¿por qué no pensar que un mismo trabajador pueda pertenecer a dos organizaciones sindicales? Quisiera entender que el comentario va referido a cuando el trabajador presta sus servicios en más de una empresa. Si no fuera así, ¿tú consideras que esta amplitud de la libertad sindical alcanza para que un mismo trabajador pertenezca a dos sindicatos dentro de la misma empresa y de ser así pudiera ser miembro de ambas directivas? Gracias. Gracias, Gary, muchas gracias, qué gusto saludarte. Mira, el TEMEC, por supuesto, no lo despeja. Esto me parece que está más bien en las normas de la OIT, que dicho sea de paso, y qué bueno que me lo preguntas, la OIT, las disposiciones de la OIT siguen siendo base del TEMEC. No están excluidas, sino por el contrario, mucho de ello está soportado y dirigido hacia las normas laborales de la OIT. Yo no creo que un solo trabajador pueda estar en dos sindicatos en ambas directivas. Me parece que una declaración de principios, unos objetivos de cada uno, sus plataformas, lo hacen por sí mismo incompatible, porque si fuera la misma, pues mejor es un solo sindicato. Yo no creo que llegue a ese extremo. Me parece también que no hay una lógica en que uno pueda ser miembro
de más de un sindicato como si fuera un club social o deportivo, y que pueda ser, entonces, no hay una lógica. Pero si lo vemos desde la perspectiva de la amplitud, de la progresividad, de los derechos humanos y el derecho que cada quien tiene de pertenecer o no pertenecer, es un tema que bien podría ser, no al grado de las directivas, y eso me parece que es totalmente incompatible. A mí en lo personal, si me lo preguntas, yo no lo veo viable, me parece que no es factible, que no es posible que uno ande siendo ajonjolí de todos los moles, y perdón por decirlo de esa manera tan coloquial, pero creo que en ese sentido sí hay que tener una... el objetivo de los sindicatos, recordemos que son coaliciones permanentes para el estudio, defensa y mejoramiento de los derechos de los trabajadores. Y en ese sentido, bueno, pues tienes que estar en una sola línea y no en más de una de ellas. A mi juicio, mi querido Jorge, la libertad sindical en ese sentido se constriñe y se concentra y se hace expresa al decir estoy o no estoy con uno o con ninguno, pero no con todos. Yo creo que eso ya es un exceso que hace, además, anula el objetivo de esa libertad llevada al libertinaje de elegir con cualesquiera. Es un punto de vista personal, por supuesto, respetando el tuyo, que eres un experto también en la materia. Adelante, Caco. Muchas gracias, maestro. Soy Gilberto para ti, Oye, hombre, pues, o sea, con toda la confianza. Aquí hay además muchos amigos, así que con toda la confianza, mi querido Caco. Gracias. ya. Luis. Sí, Gilberto, nos pregunta Adrián Román Hernández que si observas una estrategia viable de las empresas extranjeras que resultan afectadas por las nuevas políticas del Ejecutivo. Mira, es una cuestión opinable, por supuesto, así como está formulada, y además no podría yo decirlo de otra manera porque no tengo datos estadísticos fundamentales, pero considero que las empresas norteamericanas o no norteamericanas, las empresas extranjeras, de capital extranjero que ha invertido en nuestro país, sí ha estado ocupado y preocupado por cumplir estas medidas que además les son benéficas, porque siempre se han dolido de los famosos contratos de protección, de los emplazamientos a huelga por extorsión, aunque también se dice mucho y no se dice tan mal, que ellos mismos, tratando de evitar eso, provocaron justamente los contratos de protección. Es como el huevo y la gallina. Pero yo creo que ellos sí han estado ocupados y preocupados, y que además con su infraestructura son los que de manera relevante han marcado la pauta sobre el cumplimiento de estas normas, ocupados y preocupados, vamos a decirlo nuevamente, para que no haya en ellos una sanción. A ellos les ha convenido estar hasta hoy en México. ¿Y por qué les ha convenido? Bueno, pues porque la verdad es que México ha sido competitivo en base a una mano de obra barata. Yo me atrevo a decir que esa mano de obra barata que llevó a cabo, o que devino en un crecimiento de las manufacturas, de las maquiladoras, nos hizo expertos, o hizo expertos a los trabajadores, al punto tal que hoy, además de ser mano de obra barata, son mano de obra calificada que le conviene al mismo capital extranjero tener en nuestro país, porque ahora sí que, como dicen aquí, rápido y bien, sí, sí hay quien. Yo creo, reitero, para concluir, que sí, las empresas extranjeras son las que más han estado atentas a estos cumplimientos. Es mi punto de vista, mi querido Luis. Muchas gracias, Gil. Tenemos otra pregunta de José Manuel Ríos Cizar. No sé si quiera prender el micrófono y hacerla de viva voz, por favor. No. Bueno, dice, maestro Gilberto, ¿cómo puede afectar la omisión de algunos sindicatos en la adecuación de sus estatutos en el marco de la reforma de la Ley Federal del Trabajo? Muy bien, bueno, el binomio trabajador-empresa y el trabajador, tanto en lo individual como colectivo, son una unidad para efectos de vivir, crecer, sobrevivir. De manera tal que si el sindicato no cumple y la empresa, por tanto, incurre en un incumplimiento como centro de trabajo de esas disposiciones,
la empresa o el sector o la industria van a ser sancionados, van a ser multados, van a evitar que sus productos vayan a llegar a los países del norte. ¿Y eso qué va a afectar? La estabilidad en el empleo, la viabilidad de la empresa. O sea, al trabajador le debe de convenir que se cumpla porque le convienen las disposiciones, pero también que no haya sanciones porque le afecta su fuente de trabajo. Entonces, en esa medida yo creo que el sindicato consciente, sensible y razonable debe partir de la base de que le importa mucho mantener su fuente de trabajo, de que le importa mucho que la empresa no sea sancionada porque puede afectar la sobrevivencia misma de la empresa. Y en ese sentido, pues hacer una alianza de conservación de la fuente de trabajo con la perspectiva del TEMEC a través del cumplimiento de las normas laborales en beneficio de todos, trabajadores, empresa y sindicato. Creo que ese es el engrane que une a todos ellos, esa cadena que los hace ser unos solos. Muchas gracias, Gil. Se disculpa José Manuel Ríos, parece que quería usar el micrófono, pero tuvo problemas, que es la pregunta que nos acabas de contestar. Luis, ¿alguna otra pregunta que veas por ahí? Sí, Puy Galán tiene por ahí una pregunta, no sé, Puy, si le podamos abrir el micrófono para que la formule directamente. No sé, Katy, si lo pudieras abrir. O él, tú mismo, Puy. Gracias, no sé si me escuchen. ¿Ya? Y bien. Sí, bien, bien. Perfecto. Maestro, muchísimas gracias, extraordinaria exposición. Rescato dos partes importantes. Una, la del protocolo, que seguramente va a ser un documento que estaremos deseosos de conocer, que se emita por Encinas en breve, dada el inicio de la vigencia en próximos días, que eso nos puede dar mucha luz. Pero hay una luz que todas las empresas hay una pregunta que las empresas nos están haciendo, es ¿qué es injerencia? ¿Dónde me puedo basar en la injerencia? ¿Hay protocolos internacionales que nos puedan delimitar? Porque ¿cuál es el límite? ¿Cómo podemos? Las empresas indicaban, tengo que ponerme de acuerdo si paro o no producción para las elecciones, y si paro o no para la legitimación. Es decir, ¿de qué fuente pudiéramos nosotros decir a las empresas, de aquí es, maestro? Ese sería uno de los temas por lo novedoso de las sanciones tan importantes que le están imponiendo a las empresas en la no injerencia, ¿no? Y más la tendencia de esta nueva administración, de estas nuevas autoridades, ¿no? Muy bien, Héctor Galán, muchas gracias. Pues la verdad que es una pregunta muy interesante. No conozco yo que haya una definición específica de qué quiere decir injerencia de los patrones en los sindicatos o en la vida sindical, no de manera específica, pero creo que más allá del positivismo, sí podemos entender que se refiere a toda aquella intervención, acción u omisión, conducción de la empresa que incida en las decisiones del sindicato y de los trabajadores. Y es una línea que muchas veces es gris y casi nunca es negra como para marcar bien la raya. Porque, por ejemplo, en muchísimas revisiones contractuales colectivas se habitúa dar alguna cantidad de dinero al sindicato por sus gastos de su movimiento. Y si es una huelga también, y hay quienes cuestionan, bueno, esto no es una injerencia dado que estás dando ahí algún ingreso, o sea, son los puntos donde puede uno decidir sí o no, pero si el sindicato me lo pide y si no me levanta la huelga, pues ¿cómo le hago, no? Entonces claro, son los aspectos que nos limitan. Pero yo creo que la intención del legislador mexicano y la derivada de las negociaciones de todas las partes en el TEMEC se refiere específicamente a que el patrón no participe de la decisión de los trabajadores en lo que se refiere a la vida colectiva. Celebración de contratos colectivos, revisión, emplazamiento, estallamiento y levantamiento de una huelga. En la medida en la que la acción del patrón o su accionar sea tendencioso, hay una injerencia. Si hay hay una clarísima que es, hombre,
el que vote por aquel sindicato se me va para la calle. Eso no tiene ni vuelta de hoja. O lo más práctico que se estira todavía en algunas partes, pues aquí está la gente para que tú decidas con quién te vas, si con el que te pega o con el que te acaricia. Entonces, bueno, yo creo que hay algunas notas muy distintivas, muy claras para identificar cuál es la injerencia. Y hay algunas partes muy tenues. Esta que se refiere a los gastos sindicales, a las disposiciones contractuales colectivas, donde está también apoyos a los sindicatos para que lleven a cabo determinadas acciones sociales, deportivas, culturales. O sea, ¿hasta qué punto no son estas algunas situaciones de injerencia? Y lo digo, por ejemplo, hay empresas, yo asesoro algunas de ellas, que tienen 5 o 6 sindicatos con uno solo que es el titular del contrato colectivo de trabajo. Y entonces, pues obviamente al único que se le dan prerrogativas de ese tipo es el titular. Y los demás no. Y entonces, ¿por qué? Porque el contrato colectivo establece que se dará tal apoyo al sindicato. Y el sindicato, para efectos del contrato colectivo, es el sindicato titular, no todos los demás sindicatos. Entonces, bueno, son situaciones complicadas, pero yo creo, mi querido Héctor, que bajo ese concepto general, había que irse el caso concreto. No hay una medida global que podamos definir, porque correríamos el peligro de no abarcar todas o abarcar de más. Y entonces yo creo que nuestra visión general al caso específico, ¿no? Muchas gracias, maestro. No, al contrario, con mucho gusto. Gracias, Gil. Tenemos aquí también a Héctor Mata, presidente del capítulo de Guanajuato. Él tiene una pregunta para ti, Gil. Héctor. Gracias, gracias, Caco, muy amable. Gilberto, primero que nada, felicitarte por tu clara exposición. Y entro a la pregunta, ¿qué nos puedes comentar sobre la posibilidad de que los sindicatos de Estados Unidos o Canadá puedan intervenir ahora en México? Y me imagino que en el caso de los sindicatos mexicanos puedan celebrar contratos colectivos en aquellos países. A ver si te la pesco. Si los sindicatos norteamericanos o canadienses, para ir más allá, pueden o no intervenir en nuestro país, bueno, en términos normativos, no. De hecho, hay una disposición que lamentablemente se me pasó aquí transcribir en la presentación que les expuse, de lo que es la versión original del TEMEC, que establece claramente que así, más o menos, palabras más, palabras menos, ninguna de estas disposiciones se entenderá como la posibilidad de que los gobiernos de los otros países intervengan en las relaciones laborales del otro país. O sea, hay una disposición que con palabras diferentes así lo establece y así debería entenderse. Eso es en la parte positivista, en la parte jurídica. Ya en la parte fáctica, bueno, habría que estar atentos, no me lo parece ni tan lejano ni tan posible. Yo creo que pues es un poquito como que en la casa de uno, ¿a quién dejas entrar? Porque también de que vengan, pues yo creo que el sindicalismo mexicano tampoco está cruzado de brazos y que más allá de sus corrientes ideológicas, pues todo lo que quieren es México para los sindicatos mexicanos. Y la otra pregunta era si nosotros como sindicatos mexicanos, bueno, los sindicatos mexicanos podrían celebrar contratos colectivos con empresas norteamericanas. Yo creo que no. Pero esa es una creencia y confieso mis limitaciones. Yo creo que no, porque tendría yo que conocer también cuáles son las normas vigentes en Estados Unidos respecto a la posibilidad de que algún sindicato de nacionalidad extranjera pueda agrupar trabajadores nacionales o de una empresa nacional. No lo sé, con toda franqueza, confieso mi limitación en ese sentido, pero no me parece razonable. Y es que eso daría lugar, director, a una reciprocidad. Entonces, que vengan los sindicatos gringos a contratar trabajadores, a contratar con empresas mexicanas, y entonces ya se hace por la Torre de Babel. No lo veo viable desde mi punto de vista como un raciocinio únicamente. Gracias, Gilberto. A ti, Héctor, querido. Muchas gracias, Gil. Pues parece ser que ya no tenemos preguntas en el chat. No me queda más que agradecerte. Está muy completa. Nos da un panorama general del tema del Tratado Internacional en materia laboral. Y pues bueno, gracias, Gil, por tus minutos.
Hombre, un privilegio, la verdad es que es un honor, es un gusto compartir con ustedes. Gracias a ustedes por la invitación, a mi querido Luis, a Caco. Gracias a todos los que estuvieron aquí. Metí a toda mi familia para que se llenara el grupo. Tuvimos 110 participantes Bueno, y tenemos por bien. ahí también a Juan Isidoro de Nuevo León, presidente del capítulo, a Héctor Sí, Mata. sí que también vino mi tía. Oye, Muchos debo de barristas y no mencionar, barristas. sí, los he visto aquí. Quiero mencionar a todos ustedes que están aquí presentes que el capítulo San Luis Potosí, y en ese sentido he tenido el trato con Luis González, ha generado un grupo de chat muy interesante, donde se publican día con día actualizados los diferentes eventos que hoy por hoy han inundado las plataformas tecnológicas. Todas las que son por cualquier webinar, por Zoom, por videoconferencia Telmex, por Webex, por la que sea. Y ahí están muy interesantes, haciendo una labor extraordinaria. Es un espacio muy importante para poder asistir, para poderse enterar de los eventos jurídicos que hoy por hoy, reitero, están en nuestro país. Yo estuve a las 13 horas en una sesión del Instituto de Posgrado en Derecho de la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo, que ahí yo la coordiné y me tocó ser coordinador, dirigirla. A las 5 estoy en esta y tengo otra a las 8 de la noche. Eso es la maravilla de que hoy día que tenemos las tecnologías de la comunicación, la telepresencia, que llegó para quedarse, que es algo que hay que aceptar y que debemos de explotar. Paréntesis, yo siempre he dicho, bueno, no siempre, pero he dicho que si un legado positivo existe del coronavirus y su enfermedad del COVID-19, es la obligada implementación de las tecnologías de la comunicación, que nos llegaron en el Instituto de Posgrado en Derecho que dirijo. Las clases al día siguiente de que se cerraron los establecimientos, las implementamos de manera virtual a través de Zoom y a través de otra plataforma. Y así, la misma corte, ustedes lo saben, también sesiona a través de videoconferencia, así de que hay que sacarle todo el jugo, hay que aprovechar la coyuntura, hay que abrevar de este legado que nos dejó el coronavirus, que nos deja todavía, y agradecerle a Luis y a Caco el que tengan ese chat, que es muy interesante, y ojalá que lo puedan compartir con todos ellos, porque de veras no tiene desperdicio. Muchas gracias, yo me siento muy complacido, gracias por la invitación y gracias por su paciencia y complacencia. Muchas gracias a todos. Muchas felicidades, gracias. Gracias a todos. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, licenciado. Gracias a ustedes. Bye, bye. Hasta luego, Claudia. Bye, Gil. Adiós, Caco. Hasta luego. Bye, bye. Bye. Felicidades, Gilberto. Un abrazo. Gracias, Mario. Doble para ti. Gilberto, por aquí te estuve escuchando. Felicidades. Habla Álvaro, ¿eh? Amigo Álvaro, qué amable eres, qué generoso. Si he sabido mejor, yo creo que me pongo a tendar, estás tú. Gracias. Dios. Dios. Muchas gracias, Caco. Habla Juan Isidoro. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias, maestro Chávez, por su exposición tan lúcida, tan completa. Muchas gracias, Juan Isidoro. Gracias, Juan. Un abrazo. Juan. Nos vemos luego. Dios. Gracias. Gracias, Jaime. También por aquí lo veo. Bien, me retiro. Hasta luego. Muchas gracias, amigos. Muchas gracias, Gil. Que estés bien. Igual. Bye, bye. Bye. Gracias, Gil. Bye. Bye. Podemos llegar,